Hola, soy Carlos Cabrera y esto es Molinos por la Libertad, el espacio con la información de mayor calidad sobre Cuba, sin sectarismo y sin esos enfoques binarios que tantos apasionan a nosotros los cubanos, de establecer la lectura de los acontecimientos a partir de buenos y malos. Hoy voy a cambiar de registro. Hoy no vengo a hablar de política, ni de geopolítica, ni de la mala suerte de Díaz-Canel o eh, la buena suerte del presidente Trump y su administración. No. Hoy quiero hablarles de un libro que es necesario. En el caso cubano, yo diría imprescindible, porque es el eslabón que faltaba a el análisis de la crisis de octubre, también conocida en el mundo como crisis de los misiles, cuando Nikita Khrushchev decidió la instalación de 42 cohetes de alcance medio en la isla con capacidad para portar ojivas nucleares. Es curioso que un anónimo diplomático español, Jaime Caldevilla, de origen asturiano, que fue agregado de prensa de la Embajada Española en La Habana entre 1957 y 1967, cuando el gobierno cubano decidió echarlo, despedirlo, declarándole persona non grata, fue el primer diplomático extranjero que detectó y alertó a su gobierno del desembarco de los rusos en Cuba, incluidos los asesores hispano-soviéticos del Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Educación y otros organismos del Estado, que aquí en España son conocidos como los niños de la guerra, porque eran hijos de familias republicanas españolas que fueron evacuados hacia la Unión Soviética cuando Franco ganó la guerra. Fíjense hasta dónde nos hemos remontado. Este libro es obra de Pablo Alfonso, uno de los periodistas cubanos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Aparte de su brillantez periodística, Pablo es un socrático y un hombre riguroso y al mismo tiempo generoso, porque cuando se encontró con este tesoro, porque esto es un tesoro, son las memorias de Jaime Caldevilla, un funcionario asturiano que hizo bien su trabajo en aquella Habana, enseguida tuvo la intención de compartirlo con otro magnífico periodista cubano del siglo XX, Wilfredo Cancio Isla. Y entre ambos han creado esta pieza que es la mejor lectura de las memorias de aquel hombre que le pidió a su entonces esposa que nunca divulgara aquellas páginas hasta que él no falleciera. Fíjense el sentido de lealtad que él tenía hacia España. ¿Por qué era diplomático? Seguramente. Cargo obliga. Pero no solo eso. Lo que el libro busca desentrañar es cuál fue la reacción de Franco. ¿Qué pudo más en Franco? La lealtad al aliado poderoso que lo había bendecido con una visita de Eisenhower en 1959 precisamente, o su fraternidad gallega con los líderes de la Revolución Cubana, que son vistos a día de hoy, 2026, como los vengadores de la afrenta del 98. Es una leyenda sentimental que tienen España como todos los pueblos, pero ese no es el objetivo del libro. El libro es una lectura cuidadosa, rigurosa, sobre
el papel desempeñado por el hombre que primero avisó de la penetración soviética en Cuba. Y eso es muy importante porque complementa toda la información que hay y permite a estudiosos, historiadores, periodistas, bibliotecarios y cubanos en general interesados en la historia de su país. La historia del siglo XX cubana es muy complicada. Complementar todos los elementos que había hasta ahora, incluido la famosa conferencia en La Habana a la que asistió McNamara, y Cuba desclasificó papeles de la crisis de octubre, y Estados Unidos también. Pero el libro además tiene una rabiosa actualidad, una palpitante actualidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En aquella ocasión, en el año 62, los rusos engañan a los cubanos, instalando los cohetes, pero nunca poniéndole las ojivas nucleares. Ni siquiera tuvieron el cuidado de dotar a las tropas que tenían allí a cargo de la defensa antiaérea de los uniformes indicados de protección para protección radioactiva. Ni siquiera eso hicieron. Supongo, pero es una suposición mía, no de los autores del libro, que ya el KGB tendría una valoración, un perfil psicológico de Fidel Castro como una persona iracunda, que se crecía en la confrontación, narcisista, vanidoso, bueno, lo que conocemos. Hablando siempre desde el punto de vista político, ¿eh? Hablando desde el punto de vista geopolítico. Y era muy arriesgado poner en manos de una persona con ese perfil psicológico algo tan peligroso como ojivas nucleares. Y después la historia le dio la razón a la decisión soviética, porque Castro mandó una carta que se publicó a raíz de la conferencia bilateral en La Habana sobre la crisis de octubre, en la cual Castro instaba a Khrushchev a ser el primero en usar armamento nuclear contra Estados Unidos. ¿Dónde viene la actualidad? Porque diré, coño, Carlos se ha vuelto loco, está hablando de cosas que pasaron hace 63 años y antes. Capdevila está en La Habana desde el 57 hasta el 67, cuando es declarado persona non grata, como dije, por el gobierno cubano. Fíjense todo lo que pasa. O sea, llega después del asalto al Moncada, llega después del desembarco del Granma, asiste en el primer balcón a la entrada de los rebeldes en La Habana y empieza a apreciar, a partir del año 60, una creciente sovietización. La penetración fue intensa. Y tuvo el talento, la virtud y la lealtad hacia su gobierno y a su cargo de funcionario para alertar a España de lo que pasaba. Esto es totalmente inédito y aporta la visión de un tercero de buena fe que no está inmerso en el conflicto, que fue un conflicto, como sabéis, entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en el medio como ratoncito prescindible. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque es casi lo mismo que le acaba de hacer Rusia a Venezuela. Fuentes de inteligencia norteamericana y fuentes militares venezolanas han contado que los rusos vendieron armamento antiaéreo aparentemente potente, etcétera, pero que no pudieron encender ni poner en funcionamiento para repeler el golpe norteamericano, la captura de Maduro, porque se había achatarrado con la falta de componentes. Eso es lo que le ha pasado a Cuba, en parte, a partir de la repatriación de las tropas cubanas en Angola. Todos esos túneles que son de inspiración vietnamita y norcoreana están llenos de chatarra combativa. Porque claro, para un país empobrecido
mantener todo eso es costoso. Entonces, insisto, váyanse corriendo a internet, busquen a Pablo Alfonso, este es el libro, y no duden en comprarlo. Pablo, que es un hombre extremadamente educado, da la posibilidad incluso de recibir por correo un ejemplar firmado por él, con lo cual se acrecienta el valor del libro. Está el valor testimonial de un hombre anónimo hasta que Pablo lo descubrió, que hizo bien su trabajo, que fue el primero que supo y avisó. Y está la firma de Pablo, que ha firmado de las mejores páginas del periodismo cubano en la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias, encantado siempre de este encuentro con vosotros y que la vida siga siendo buena con ustedes y con vuestra familia. Hasta pronto.